Para dar inicio, damos la bienvenida y cedo el micrófono al ingeniero Francisco Huergo, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario del Estado de Michoacán. Doy una breve semblanza. Él es licenciado en Administración de Empresas y ha complementado su formación académica con diferentes cursos y congresos nacionales e internacionales en materia de asistencia técnica y servicios agropecuarios. Se ha desempeñado como subsecretario de Fomento Productivo y de Organización y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, director de Integración de Diagnósticos y Proyectos Comunitarios en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, director de Desarrollo Rural y Programas Concurrentes y jefe del Departamento en la Dirección de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo en el Estado de Michoacán. Además, fue el responsable operativo de la Comisión Promotora para el Desarrollo de la Región de la Mariposa Monarca. Adelante, ingeniero Huergo. Muy buenos días. Estaba volteando a ver si me veía bien. Bienvenidos. En lo particular me da mucho gusto ser el primer orador de hoy en la mañana de este segundo día, entiendo, de trabajo, y darles la más cordial bienvenida a nombre también del Gobierno del Estado. Entiendo que están ya desde ayer por aquí acompañándonos y que también se hicieron acompañar por algunos familiares que están aquí visitando y recorriendo nuestro bello estado de Michoacán. Espero que con las tarjetas y las chequeras abiertas para que inviertan en Michoacán. Se van a dar cuenta que Michoacán es un estado hermoso, y lo digo en todos los sentidos. Su gente, su cultura, su música, su tradición y su campo, sin duda, el más importante que tenemos en el país. Y ahorita veremos algunas cifras. Comentarles también que me da mucho gusto, además, que nos acompañen y que hayan escogido Michoacán y que hagan saber a México y a los demás estados y al mundo que en Michoacán las cosas se vienen haciendo bien y están cambiando. Ya hay más seguridad, ya podemos caminar en las calles con toda libertad, andar de compras, salir de noche, dejar a nuestras esposas y familiares caminando por las calles. Podemos recorrer cualquier municipio del estado y andar en paz. Podemos invertir en Michoacán, lo cual es muy importante para que nos ayuden a difundirlo y que sepan que Michoacán va por buen camino. Si me ponen la presentación, Toño. Voy a dar algunos datos de Michoacán para que vean el entorno en el que nos encontramos, las bondades que tiene y la ruta que estamos siguiendo como una estrategia de desarrollo que sin duda encaja perfectamente con la actividad económica que ustedes desempeñan, que es el tema de los plásticos, y que tiene que ver mucho con la tecnificación del campo y con la posibilidad de poder manejar climas y manejar situaciones que están normalmente fuera del alcance o del control del ser humano y que permitirían que desarrolláramos la agricultura con mucho mejor condición y con mucho mejor rentabilidad. La siguiente, por favor. No me voy a entretener en grandes datos. Tenemos 58,000 kilómetros, una población de 4.6, una tasa de crecimiento poblacional de alrededor del 2, que es la media. 70% de la gente está en zona urbana. Sin embargo, cada día empieza a movilizarse. La tendencia es que la gente regresa a campo, porque en el campo, aquí en Michoacán, seguimos siendo y va creciendo y somos primer lugar en valor de la producción, que lo van a ver ustedes en esta última tablita, donde Michoacán genera 64,000 millones de pesos en esta parte de aquí. Pasamos de 45,000 millones a 64,000 millones en un año. Ese es el tamaño del crecimiento de la agricultura en Michoacán. Nosotros no producimos tanto como otros estados, pero sí producimos valor de la producción. Comentábamos hace un momento con Juan Antonio, que es paisano nuestro,
que si comparamos con Jalisco, que produce 30 millones de toneladas en la agricultura, y Michoacán alrededor de 10, pero Jalisco no obtiene los recursos que Michoacán obtiene. Michoacán obtiene mucho más recursos con los productos que genera. Y aquí hay un dato interesante, pasas de 42,000, 43,000 millones a 64,000 de un año a otro, entre el 2015 y 2016. Y tiene que ver principalmente con productos como el aguacate, las berries, que somos primer lugar ya a nivel nacional, la guayaba, el mango, y ahorita les voy a mostrar ahí una serie de productos donde Michoacán es primer lugar, más de 20 productos a nivel nacional, y que muchos de ellos van a exportación y que tienen la calidad suficiente para poderse comercializar en cualquier mercado. Pero esos 64,000 millones, comentarles que significan cerca de 3,000, poquito más de 3,000 millones de dólares al año. Por remesas en Michoacán andamos sobre 2,000, 2,200 millones. Ni turismo, ni las remesas, ni ninguna actividad económica genera tanto recurso como lo genera el campo. Si a esto le agregamos la parte agropecuaria, andamos arriba de los 85,000 millones de pesos, más de 4,000 millones de dólares de ingresos por este concepto en el estado de Michoacán. En el PIB no hay mucho que decir, andamos sobre el 11% en la entidad y el 8% a nivel nacional. La siguiente, por favor. Tenemos muy definidas nuestras zonas productivas, que esto es muy importante. Si ven este mapa de precipitación pluvial, la zona norte del estado, que es básicamente la zona bajío, la zona granelera, que es toda la parte de Churincio, La Piedad, Tanuato, Yurecuaro, pegado con Jalisco, y toda la parte centro del estado es altamente productiva junto con la oriente, y tenemos lluvias y precipitaciones medias anuales que van alrededor de los 800 a los 900 milímetros al año en términos globales, pero que tenemos lluvias estacionales muy focalizadas, que permite que tengamos una agricultura manejable, de temporal, y tener buenos resultados. Y la parte de tierra caliente, que tenemos dos tierras calientes para nosotros, la tierra caliente que está pegada a Guerrero, que es la parte de Huetamo, que entra por Rivapalacio, por San Lucas, que es esta parte de aquí abajo, y la parte de tierra caliente costa, que tiene que ver con la parte de Aquila, Lázaro, Coahuayana, Arteaga, Patzingán, Aguililla y toda esta zona, que también tiene condiciones para producciones de quesos y de ganado bovino y de otras, y de frutales sobre todo, como mangos, limones, en fin, ahorita les voy a mostrar más datos de este tema. Pero aquí tenemos una actividad muy importante, la de plátanos, 5 o 6 mil hectáreas en general, en esta zona nada más, y todas estas hectáreas requieren plástico. Plástico que, por cierto, y hago hincapié, no se produce con las condiciones aquí en Michoacán que requiere, porque necesita tener, es una bolsa la que se le pone, y de diferente color dependiendo la época de cosecha, y que además lleva algún insecticida para evitar que suba araña roja y suban otro tipo de insectos, y que tiene algunas características en lo particular, pero que es una industria que puede crecer mucho aquí y que no se tiene actualmente condiciones, se importa o se trae de fuera este material, que es un material que se utiliza para más o menos 5,000, casi 6,000 hectáreas. La siguiente, por favor. La temperatura que tenemos, que es importante en el caso de ambientes controlados y de manejo de la producción. La media es de 21 grados, la mínima son de 14, máximas de 28, pero tenemos zonas muy calientes, como esta zona que va pegada a la costa, zonas muy frías, como la zona oriente, que por cierto ahí producimos muchísima Nochebuena, ya estamos rebasando al estado de Morelos, y que tenemos muchísimos invernaderos produciendo mucha flor de Nochebuena de calidad y que se vende toda
entre noviembre y los primeros días de diciembre. No queda ni una Nochebuena donde adquirirla en la zona del oriente, de la calidad que tiene y que además todo es bajo ambiente controlado. La siguiente. Esos son los datos que les mencionaba, cómo va creciendo Michoacán. Es un dato interesante. Y eso se los muestro para que vean la importancia que tiene la agricultura en el estado y por qué los queremos ver aquí más seguido. Este es un tema donde de forma constante vamos creciendo, pasando desde 29,000 hasta 64,000, y nuestro crecimiento, a excepción del 2013, del 11 al 13, que tuvimos algunas dificultades, inclusive de seguridad muy fuertes, que se contuvo el crecimiento también de la actividad agrícola por las propias situaciones de seguridad que tuvimos en Tierra Caliente sobre todo, y que esto inhibió la parte de inversión, pero que ya se superó, y tan se superó que se nota de inmediato entre el 14 y el 15 una estabilidad y luego ya un crecimiento muy marcado en cuanto al potencial y la capacidad de producción que tienen nuestros productores en el estado. La siguiente. Nuevamente tengo mucho empleo en el sector primario, 25%, en el terciario el 54%, pero en la parte agrícola es muy importante, 88%, la pecuaria es el 2.3%, la acuícola, y el pecuario el 8.8%. En Michoacán tenemos cerca de 1,200,000 hectáreas sembradas, que según las cifras nacionales es un dato bastante importante en cuanto a la capacidad de producción que tenemos. La siguiente. ¿Qué productos destacan en Michoacán? Sin duda el aguacate, 148,000 hectáreas, 25,000 millones, es lo que representa el aguacate. Se exporta más o menos 1,000,000 de toneladas. Genera economía para 25,000 familias. Aquí lo más interesante del aguacate, y déjenme subrayarlo, es la capacidad organizativa que tiene la gente y los productores. 25,000 familias, 75% de la superficie menor a 5 hectáreas, y sin embargo saben cuándo cortar, a qué altura cortar, validan cada huerta a través de las juntas de sanidad. Hay un instituto que es el APEA, una sociedad de empacadores y productores, que además es socio cooperador con USDA para la parte de exportación y que tiene canales muy claros, tanto en la parte sanitaria como de mercado, como de empaque, y que movilizan su mercado a tal grado que el día del Super Bowl, y aquí doy un dato interesante que muchos no conocen, nada más en el Super Bowl, las 2 semanas del Super Bowl se comercializan 100,000 toneladas. Es un dato increíble. Pasamos de un promedio de 18 a 20,000 toneladas semanales, que es lo que se mueve casi todo el año, excepción de ahorita que solamente está la fruta loca, que le llaman, que disminuye, pero normalmente todo el año vendemos aguacate. Pero en el Super Bowl pasamos de 18,000, 20,000 toneladas por semana de exportación a Estados Unidos a cerca de 50,000 por semana. Es un crecimiento increíble. Por eso cuando hablaban en el tema del TLC, la preocupación en el tema agropecuario, yo siempre he comentado que el aguacate no va a dejar de consumirse solamente porque a alguien no le gusta el aguacate, y que seguramente si alguien estaba con totopos y aguacate sería viendo el Super Bowl. Es un mercado muy importante, además hay mucha... la gente que lo consume es gente con raíces latinas, y que esto permite que tenga un mercado por demás sólido. La zarzamora, y diría la zarzamora y en general todas las frutillas, aquí les daría un dato: cuando juntamos fresa, zarzamora, frambuesa y arándano, que son las berries, las famosas berries, Michoacán llega a 420,000 toneladas, casi 20,000 hectáreas, y se exportan cerca de 200,000 toneladas.
Ya rebasamos a Jalisco en el tema de las berries y somos primer lugar en el tema de producción y venta de este tipo de productos. Fresa, limón, este dato ya se modificó, estamos pasando a 75,000 hectáreas. El precio del limón el año pasado tuvo precios constantes en huerta de arriba de los 18 pesos en huerta y se mantuvo entre 18 y hasta 40 pesos el kilo en huerta durante todo el año con algunas variables, lo cual dio mucha estabilidad a los mercados. Comentarles también que todos estos productos, en Michoacán tenemos campañas muy fuertes y muy severas en el tema sanitario. Invertimos cerca de 200 millones de pesos solamente en temas de sanidad. En el tema de movilidad, de puntos de movilización entre los estados, en tema de aretado de ganados, en temas de mosca de la fruta, de barrenador del hueso en el aguacate, en fin, en todas las campañas tenemos técnicos y tenemos inversiones muy importantes que lo que nos dan es la certeza de que el producto va a estar de calidad y va a estar en los tiempos que el mercado lo requiere. La siguiente. En bovino también somos el 8º productor, seguimos creciendo, tenemos un inventario de 1.800.000 cabezas y tenemos un valor de la producción de más de 4.500, está en miles de millones de pesos. Porcino disminuyó y estamos rescatando la actividad. Michoacán fue muy importante en porcino, se perdió esta actividad y hemos iniciado el rescate de la misma por las condiciones que tenemos. La siguiente. En el tema acuícola también es un tema por demás importante donde hemos venido creciendo, tanto en la parte de trucha, ya tenemos 37 millones nada más en trucha, tenemos bagre, charal, mojarra, pero seguimos creciendo, todos los vasos interiores están ocupándose y aprovechando las aguas para después pasarlas a tierras agrícolas y tenemos controles sanitarios también muy importantes. La siguiente. Eso es solamente para presumir. ¿Sí? Aguacate 139,000, primer lugar a nivel nacional, zarzamora primer lugar, fresa primer lugar, guayaba primer lugar, planta fresa, porque casi todas importaba, ahora ya producimos variedades Jacona y variedad de Zamora, camote, evo, lenteja, sin duda, la lenteja somos también en primer lugar, producimos mucho aquí en Guaniqueo y Cueneo, forraje, ave de paraíso, cempasúchil, sorgo, en fin, carambolo, trébol, pero tenemos 120 productos en Michoacán. Aquí en Michoacán se produce todo, guanábana, zapote, díganme cualquier producto y aquí en Michoacán se produce. Tenemos todos los climas, todos los microclimas, climas fríos, áridos. Si quieren hablar de nopal, estamos ya sembrando nopal, 500 hectáreas, estamos produciendo biocombustible en el tema de nopal, estamos aprovechando las zonas más secas para sembrar. Hoy tenemos 1.500 hectáreas ya de mezcal, de agave mezcalero, que si las comparamos con las 8,000 de Oaxaca, ya iniciamos a competir. Comentarles también que ya somos el segundo estado después de Oaxaca que tiene su unidad de verificación para el Consejo Regulador, no solamente la denominación de origen, sino la unidad de verificación. Eso solamente lo tiene Oaxaca y Michoacán. Es decir, que aquí en la Universidad Michoacana podemos tener la capacidad de hacer los análisis de laboratorio y decir que el mezcal que producimos es de calidad. Ya tengo 5 minutos, ya no me dejaron presumir mucho. Hacia adelante. Esos son los de mayor producción. Les voy a dejar la presentación, la siguiente, para aprovechar esos 5 minutos. Esos son los productos más destacados. Otra. Tenemos para disposición de ustedes cualquier producto de los 125. Tenemos las fichas
con toda la estadística posible, dónde se produce, bajo qué cantidades, bajo qué condiciones, a qué precios de mercado. Les vamos a dejar también, tenemos una aplicación para teléfono celular, tenemos una página de internet donde pueden buscar toda la información del estado, de todos los productos, que es muy importante porque tenemos acceso inclusive a la parte de los productores. La siguiente, ahí está lo de plátano que comentaba, y tenemos todos los análisis que ustedes llegaran a solicitar para ese tema. La siguiente. En el tema de plásticos, quisiera yo cerrar muy rápido, porque además no es mi tema, es el tema de ustedes son los expertos. Sería tanto como enseñarle a Slim a hacer monopolio, a vender teléfonos, y creo que no es el caso. De ninguna manera les voy a enseñar yo a ustedes a lo que saben hacer muy bien, pero sí decirles que tenemos un gran potencial en Michoacán. La siguiente, la siguiente, déjame irme a las más, regrésate una más adelante. Aquí más o menos producimos unas 800 ollas en el anterior, ollas de agua, invernaderos, estamos trasladándonos de invernaderos a macrotúneles. Un invernadero anda sobre 3 millones de pesos por hectárea y los macrotúneles sobre 250,000. Entonces, prácticamente estamos trasladándonos en Michoacán de invernaderos a macrotúneles por un tema de política pública, y es donde estamos creciendo. Ya no le estamos apostando invernaderos tecnificados solamente en la parte de Tanato con jitomates y algunos productos que van de exportación a Canadá, que es el jitomate cherry, chiles y algunos otros productos, pero básicamente le estamos entrando a macrotúneles, a colchados, a cintillas, y ese es el mercado que tiene como política pública el tema de plásticos en la agricultura. La siguiente. Pedirles también que nos ayuden, estamos trabajando muy fuerte en el tema de acopio de plástico. Sin duda es un material que se requiere en la agricultura, pero también estamos instalando ya centros de acopio para recoger material, sobre todo lo que tiene que ver con insecticidas y con todos sus materiales químicos. Estamos generando centros de recolección y cualquier subsidio que otorgamos, pedimos que los proveedores y los productores se sumen a este esquema de conservación y de recolección de envases para que los reciclen o hagan lo que crean conveniente, pero evitar que tengamos tanto envase tirado que está generando afectaciones en ríos, en lagos y en la propia salud del ser humano. La siguiente. Comentarles muy breve que nos ponemos a sus órdenes, no solamente ahorita en esta plática. Agradecerle a Juan Antonio, a Oliverio y a Mónica con los que voy a compartir el panel, pero insistirles en que sigan viniendo a Michoacán. Hay mucho que hacer, mucho que invertir, tenemos muchas ganas de hacer cosas. La administración del ingeniero Silvano Aureoles, actual gobernador, no es una administración nueva. Su servidor solamente en la Secretaría de Desarrollo Rural tengo 20 años, recorriendo todas las plazas, además de haber estado en FIRA 10 años. Y aunque no soy agrónomo, soy administrador, me he formado en el sector, conozco Michoacán de cabo a rabo, conozco la Secretaría muy bien, y estamos buscando cómo hacer cosas nuevas. Nada más les daría un dato. Entre ellas, cambiamos y simplificamos temas, que eso les ayuda a todos. De 65 programas que tenía la Secretaría, hoy tenemos 26. De reglas de operación de cerca de 300 cuartillas, y eso es para que Zagarpa me escuche, lo estamos bajando a 40 cuartillas. Son reglas muy claras, muy simples, de fácil acceso. No estamos pulverizando con apoyos de 30, 40, 50 mil, tenemos apoyos hasta de 5 millones en el tema de proyectos estratégicos, de centros de acopio, de valor agregado a la producción primaria. Tenemos un presupuesto de 1,100 millones de pesos para la agricultura y la ganadería en el estado, además de que atraemos cerca de 600 millones adicionales en convenios con la Federación, más las aportaciones de municipios con convenios que son 200 millones más, y así seguimos sumando hasta llegar a poco más de 2,000 millones de inversiones en el sector, con reglas muy claras del juego y con mucha transparencia.
aquí no hay mochadas, y se los digo para que tengan con tranquilidad. Aquí trabajamos y esperamos que los recursos lleguen a la gente. No queremos que los recursos se queden mal aplicados, queremos que sean bien operados, que la gente reciba los recursos y que generemos desarrollo, no elefantes blancos en el campo. Me pongo a sus órdenes y muchas gracias por su atención. Gracias, ingeniero Huergo. Ahora me permito presentar al doctor Oliverio Rodríguez, director general del Centro de Investigación en Química, SICA por sus siglas. Una breve semblanza del doctor Oliverio Rodríguez. Desde 1986, trabajando en el Centro de Investigación en Química Aplicada, ocupando actualmente la dirección general del centro, ha dirigido y participado en proyectos de investigación básica, orientada y aplicada, contando con diferentes fuentes de financiamiento como CONACYT, Comunidad Económica Europea y del propio SICA. Paralelamente a lo anterior, ha participado activamente en actividades de formación de recursos humanos, desde capacitación a personal técnico de la industria, hasta la dirección de tesis de doctorado e impartición de cursos en el programa del posgrado de SICA. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde julio de 1987, actualmente nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de la Sociedad Estadounidense de Química desde 1994 y miembro de la Sociedad de Ingenieros Plásticos desde 1991. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Anipac, a Toño, a mis compañeros panelistas y a todos ustedes por estar aquí presentes en este segundo día de actividades. Platicando aquí con mis compañeros panelistas y en aras de no ser tan repetitivo, voy a irme saltando algunas diapositivas que tienen que ver con estadísticas que ya vimos que Mónica tiene una presentación en ese sentido, entonces voy a tratar de concentrarme en este siguiente contenido. La primera parte es algo de estadísticas, un poco de estadísticas, y en lo que me quisiera concentrar es en las nuevas tecnologías o megatendencias, más bien megatendencias, que tienen que ver con la industria manufacturera, industria 4.0, y la agricultura 4.0 tampoco no se queda atrás, ni los plásticos 4.0 en este ambiente nuevo de desarrollo, y la parte de economía circular, que también veo que Mónica va a presentar algo en ese sentido, esperemos ser complementarios. Y por último voy a platicar un poco de los desarrollos que se han hecho a nivel país y que se han hecho específicamente en el SICA y que van, creo que muy acorde con algunas de las necesidades que nos expresaba aquí el señor secretario. Y es información que está o va a estar disponible también por aquí, una presentación que le vamos a dejar. Y en términos de la propiedad intelectual que hemos podido generar en el SICA, también le voy a presentar algo que tiene que ver con plásticos en la agricultura, y obviamente son tecnologías que están para disposición de todos. Bueno, como ya sabemos, los plásticos tienen muchas ventajas prácticamente sobre todos los materiales, y los que estamos en esta industria estamos convencidos de que son materiales que permiten tener soluciones innovadoras y sostenibles, y el tema de los plásticos en la agricultura no es la excepción. Gracias a ellos es posible trabajar y cultivar en zonas áridas, en zonas en las que no hay agua. El mejor aprovechamiento de los recursos, tanto energéticos como hídricos, es gracias a la aplicación de los plásticos en la agricultura. Y algo muy importante también es la capacidad que estos tienen de poder ser recuperados y pueden ser reciclados. Aquí obviamente que hay un tema. Ayer fueron las campanas, ahora nos tocó el helicóptero. Aquí hay un tema muy importante que lo comentábamos ayer con algunos de ustedes, es el tema de la educación y de la cultura en la gente, en lo cual creemos que hay mucho trabajo que hay que hacer, y también ponemos a su disposición esa capacidad que tenemos en el SICA. Pero de que se pueden ser recuperados y reciclados y sacar valor agregado, eso no hay ningún lugar a dudas. Bueno, esta es información que también ya fue presentada, la utilización de los plásticos en películas, en redes, en tuberías, en empaque, en embalaje y en otras aplicaciones como el empaque o ensilaje de materiales, sobre todo materiales que son utilizados para ensilaje de pastizales, por ejemplo, ¿verdad?
En cuanto al mercado global de las películas agrícolas, esta es información a nivel mundial. Vemos que la producción en términos de miles de toneladas hacia el 2024, la proyección es de 9.2 millones de toneladas, con una tasa anual de crecimiento acumulada del 6.2. O sea, es un crecimiento muy superior a muchos de los materiales tradicionales que tenemos en el mercado. En términos de la producción de millones de dólares del 2015, que eran 8.5 millones de dólares, el crecimiento de un 6.5% anual, se esperaría que para el 2021 estaríamos hablando de 12.5 millones de dólares, lo cual es un número bastante significativo y bastante considerable. Desde el punto de vista de los insumos, las tendencias nos indican que el polietileno lineal es uno de los que va a tener, ahorita tiene aproximadamente entre un 20-25% de uso en el mercado agrícola, y es uno de los que va a seguir creciendo. Y aquí específicamente se prevé que el desarrollo de películas biodegradables basadas en polietileno lineal y en mezclas de polietileno lineal con otros polímeros también es una de las tendencias que podemos manifestar. En condiciones climáticas adversas y en lugares en los que no hay agua, aquí es sin lugar a dudas la aplicación del plástico sería la única manera para poder producir cultivos. Los casos que conocemos de las regiones en España, de Almería, de las condiciones de producción en Israel, sin el uso de los plásticos prácticamente no podrían estar produciendo lo que actualmente producen. Y aquí en México tenemos, gracias al buen clima que tiene el estado de Michoacán, en la que se puede producir, como lo decía el señor secretario, prácticamente todo. Si a eso le aunamos el uso de los plásticos, podemos incrementar sustantivamente la productividad de estos campos agrícolas. En regiones como en el norte, en el que las zonas desérticas, sin estos plásticos, especialmente incluso invernaderos, la parte de acolchado, la parte de conducción de agua y de las ollas de agua también, sin el uso de los plásticos, serían regiones improductivas. La región que sin lugar a dudas está consumiendo la gran parte de estos plásticos es la región de Asia-Pacífico. Los chinos, sobre todo, están también incrementando mucho su productividad, obviamente por las necesidades crecientes de la población. En este caso, ahí el número que nos muestra en China de 3.800 millones de dólares en 2004, y también con tasas de crecimiento superiores al 6%, también ahí es un área de oportunidad para la gente que en determinado momento puede producir aquí en México plásticos y exportar a esa región de Asia-Pacífico. En cuanto a la parte de América Central y Sudamérica, se prevé un crecimiento no tan grande, pero estamos hablando de crecimientos entre un 5.5%, lo cual es lo suficientemente atractivo. En las aplicaciones, bueno, las principales aplicaciones son en invernaderos, en acolchados, prácticamente entre las dos estamos hablando de un 80% del consumo de plásticos para esas aplicaciones, invernaderos y acolchados. Y una parte mínima es para la parte del embalaje de alimentos o de alimento para ganado. También se prevé que en esta parte va a haber un crecimiento importante por el crecimiento cada vez más importante de las necesidades de alimento para la población. Aquí tenemos algunos hechos o algunos retos. Los que están aquí marcados en verde es el crecimiento de la población, el crecimiento de cada vez más necesidad de alimentos, y algo tenemos ahí limitante, que es el recurso en donde sembramos. Entonces aquí tenemos la misma tierra para producir cada vez más. Entonces las tecnologías agrícolas o plásticos para uso agrícola es una de las soluciones o una de las alternativas de solución para esta situación. Las películas agrícolas también, sin lugar a duda, aumentan la productividad agrícola. Por ahí voy a pasar algunos números. Y el aumento también que se espera en los avances tecnológicos, en este caso tecnologías para producir, tecnologías de sensorización en la agricultura también son muy importantes y a considerar en todo lo que es, vamos a decir, holísticamente hablando, lo que es el manejo de la agricultura y de los plásticos incluidos en este manejo. Aquí está marcado un poquito ahí en rojo porque hay un impacto adverso de las películas agrícolas. Se ha manifestado mucho la parte contaminante de los plásticos, lo cual vemos que no es del todo cierto. Si bien hay una parte educativa, cultural, en la cual tenemos que convencer a la gente, convencer a las autoridades de que no necesariamente el plástico son contaminantes. Los recursos para producir los plásticos, a diferencia de para producir vidrio, papel, aluminio, acero,
para producir el plástico estamos hablando de que es menos de una tercera parte en términos energéticos que los que se utilizan para producir esos materiales tradicionales. Y cuando consideramos todo el ciclo de vida de los productos, esto no lo consideramos. Entonces los plásticos son de los que menos energía se utiliza para producirlos. Entonces de ahí también la oportunidad que representa para nosotros, una vez producidos, el buscar las maneras más eficientes para poder reutilizarlos, recuperarlos y reciclarlos. Entonces esa parte de ahí es un tema a discusión, y también es un tema que representa muchas oportunidades para los que estamos en esta industria del plástico. Las ventajas que tenemos, bueno, también ya sabemos, mejora la eficiencia en la producción agrícola, aumenta el rendimiento con menos recursos, específicamente la parte energética y la parte del consumo de agua. Y también aquí es muy importante el tratar de adoptar prácticas agrícolas responsables. ¿A qué me refiero con ello? El uso de agroquímicos, la tendencia ahorita es cada vez a sustituirlos por tecnologías ambientalmente amigables, es decir, la protección de los cultivos con controles biológicos o combinación de controles biológicos con controles agroquímicos. Eso también trae un reto. Cuando se usan los plásticos, estos normalmente quedan contaminados. Entonces el hecho de tener plásticos, vamos a decir, inteligentes, que puedan en determinado momento liberar esos agroquímicos en las dosis adecuadas para las plantas, e incluso se está trabajando en el desarrollo de sensores a nivel plantas que nos puedan decir cuándo les falta un nutriente, cuándo les falta agua, y que estos plásticos de una manera inteligente, de una manera con sensores, puedan estar suministrando los nutrientes adecuados, incluso con la capacidad de poder programar los riegos de acuerdo a las necesidades de las plantas. Eso también nos va a ayudar mucho a todavía conservar esos recursos energéticos y en términos del uso de agua. Ahora bien, ¿qué tendencias tenemos en películas para invernaderos? Vamos a ir un poquito de tema por tema. Aquí un tema muy importante es, en las películas para invernaderos lo que se busca es que éstas sean de larga duración. Estamos hablando de que hay en el mercado películas que fácilmente nos duran 3, 5, incluso hasta 7 años de duración. El uso aquí de tecnologías, de nanotecnologías para incorporar, por ejemplo, óxidos de zinc, óxidos de titanio, óxidos de silicio en películas, nos permite tener películas para invernadero de larga duración, y aparte de conferirle a esos invernaderos propiedades específicas y hacer invernaderos ad hoc, dependiendo de las necesidades que se requieran en cada una de las regiones. Sabemos que en México las condiciones climáticas son muy diversas a lo largo y ancho del país. Entonces no es lo mismo tener una película de plástico para invernadero en una región como esta que en una región como en el norte del país. Son requerimientos específicos, y esas películas en ocasiones se comercializan indiscriminadamente. Entonces aquí la idea es tener desarrollos que sean ad hoc para cada una de las regiones y para cada uno de los cultivos en específico, porque también el uso de cualquier plástico, si cambiamos de cultivo, también cambian las condiciones de productividad. El otro tema importante son las películas térmicas coextruidas para invernaderos, también películas, en este caso películas de larga duración, combinando también la propiedad de que sean térmicas, y adicionalmente que sean películas resistentes a los pesticidas o agroquímicos que se utilizan en los cultivos. Y posteriormente también que sean también películas que en determinado momento puedan captar esos pesticidas que emanan a la atmósfera, y el hecho de tener un invernadero es una manera de contenerlos, pero el problema representaría en cómo los elimino de esos plásticos para poder reciclarlos. También ahí hay oportunidades de desarrollo. Las películas fotoselectivas también es muy específico para tratar enfermedades que se saben que tienen algunas plantas. Con el uso de películas fotoselectivas es posible minimizar estas enfermedades, con lo cual también tenderíamos a reducir el uso de pesticidas. Las películas inteligentes que modifiquen la temperatura interior dentro de la zona de los invernaderos, que puedan controlar la temperatura, que puedan controlar la luz dentro del invernadero, es una de las tendencias en desarrollo. Las películas con aditivos, en este caso para antinieblas o para antisáticos, que son incluso ya hay en el mercado. En los acolchados, el hecho de tener películas coextruidas que le den, por un lado, características mecánicas superiores al plástico, películas de menor costo, de menor espesor, y que a la vez puedan tener la facilidad de ser rápidamente reciclables. Aquí el tema en las coextruidas es la mezcla de materiales. Entonces también esas inteligentemente se deben desarrollar esos plásticos para cuando cumplan su función de vida puedan ser o
biodegradables en el caso de los acolchados, o bien recuperables, lavables y ser otra vez reprocesadas para producir incluso películas otra vez, o otros insumos para el sector plástico, como son tuberías de riego, como son mangueras, como son muebles, como son estacas. Entonces esta es una de las ventajas que tenemos con el uso de estos plásticos. La parte de películas metalizadas, que son películas coextruidas, se han estudiado cuál es el efecto que el color causa en los insectos y se han desarrollado películas que se sabe que dependiendo del color exterior que tenga esa película puede inhibir que los insectos se acerquen a los cultivos. Entonces es un tema de estudio y un tema bastante vigente. En la parte de acolchados también la nanotecnología con los últimos materiales, en este caso con la parte de nanotubos de carbono, con la parte de estructuras de grafeno, son materiales que nos permiten conferirle otras capacidades, aparte de resistencia mecánica a los plásticos, capacidades de ser películas inteligentes, que con algunos sensores nos pueden detectar si falta algún insumo para el cultivo y mandar señales de tal manera de que inteligentemente también con lo que son los riegos inteligentes puedan suministrarse estos nutrientes o diferentes cantidades de agua. Otro tema también importante y también muy de moda son las películas y también muy de discusión, el desarrollo de películas oxo y biodegradables, las películas para solarización, en el cual se combinan ese uso de películas para darle calor a lo que queremos, en este caso inhibir de insectos o de plagas, y también la posible liberación de de insecticidas para control de hierbas y malezas. Esta es una gráfica que no voy a presentar, por ahí la trae Mónica. Es simplemente recalcar que aquí el uso mayoritario de los plásticos a nivel país y México no es la excepción, es en la parte de invernaderos y en la parte de acolchados. Estos son unos datos que se me hace interesante compartir con ustedes, a lo mejor ya los conocen. En la parte de la izquierda de esta gráfica es el rendimiento que tenemos para diferentes cultivos. Está ahí el tomate, el pimiento, el pepino, el chícharo, la albahaca. Lo que se produce por tonelada en producción en cielo abierto, por ejemplo el caso del tomate, 43 toneladas por hectárea, en invernaderos podemos subir 3 veces más la producción. Y hay cultivos en los que son muy dramáticos esos incrementos, por ejemplo el caso de la albahaca, que se produce en 0.63 toneladas por hectárea, en invernaderos podemos producir hasta 13 toneladas por hectárea. Entonces aquí hay un área de oportunidad muy interesante para cultivos de esta naturaleza, que son productos, hierbas aromáticas, por ejemplo. No vi aquí cómo está el estado de Michoacán, pero yo creo que es un área de oportunidad en la cual México no ha podido incidir mucho. Y algo muy importante en la cuestión de hierbas aromáticas está en la producción de aceites esenciales derivados de esas plantas. O sea, es cómo darle a esos cultivos todavía un mayor valor agregado. Y aquí el uso de plásticos está perfectamente bien demostrado, de todo lo que se puede incrementar. Y algo muy importante en el extremo derecho de esa gráfica es el consumo de agua. En este caso es los metros cúbicos que se utilizarían para producir 1 kilo de un producto. En el caso del tomate, para cada metro cúbico de agua que utilizamos podemos producir 7.3 toneladas. Pero con ese mismo metro cúbico de agua podemos producir 22.1 toneladas. O sea, eso nos disminuye drásticamente el consumo de agua. Entonces esta gráfica creo que es muy representativa y sustenta todavía aún más lo que ya conocemos de las bondades que tienen los materiales plásticos. Esta gráfica está un poco cargadita, no pretendo entrar en detalle de ello, es lo que tiene que ver con lo que es los sistemas de manufactura 4.0 o lo que es la parte de la nueva generación de industria, la revolución industrial 4.0, y la parte de los plásticos y específicamente los plásticos para uso agrícola no están fuera de este contexto. Aquí algo muy importante es primero conceptualizar lo que es esta industria 4.0, que es la convivencia de tecnologías que ya utilizamos con las nuevas tecnologías desde el punto de vista de sensorización, es cómo vamos a movernos a ese híbrido en el que tenemos que estar trabajando, la parte humana y la parte robótica, la parte de sensorización. Entonces es uno de los retos que tenemos en la industria. El desarrollo de esta industria, bueno, en otros países ya está muy adelantada. Sin embargo, aquí también en México hay avances sustantivos y en la parte de plásticos, bueno, en la agricultura 4.0 hay diferentes actores que entran en este juego. Uno de ellos es lo que es manufactura aditiva,
lo que son nuevos métodos de producción de plásticos con manufactura aditiva o lo que es manufactura o impresión 3D. Para el desarrollo de plásticos, aquí es una de las variables de este juego de la industria 4.0, la parte de sensorización, la parte de hacer esos materiales inteligentes que nos puedan, adicionalmente de hacer lo que ya saben hacer los plásticos o lo que pueden hacer, que tengan la capacidad de comunicación, y la parte de sensorización para poder mandar señales y poder controlar algo, alguna de las variables. Bueno, otra parte importante en la agricultura 4.0, al igual que en todos los sistemas de manufactura, es el Internet de las cosas, lo que es el cómputo en la nube y lo que es el manejo de grandes cantidades de datos, el Big Data. Entonces también tenemos que entrar a este sistema de juego cuando hay mucha información. También representa un reto de cómo lo manejo, cómo lo capto, y cómo lo analizo y cómo lo proceso. Entonces es una de las tecnologías que también viene muy fuerte. Y en lo que es agricultura de precisión, en lo que es la integración digital, aquí es crítico poder tener esa integración entre las tecnologías actuales y las que están por venir. Bueno, esta es una diapositiva en la que ahí del lado izquierdo de ustedes vemos lo que era la agricultura en el pasado, lo que es en el presente, en la cual tenemos una mezcla del pasado y del futuro, y en la parte derecha vemos cómo es la agricultura, vamos a decir, dentro de esta tecnología, esta tendencia 4.0, que es la sensorización, el uso de la información y cómo procesamos esa información y la utilizamos para ser más productivos. Este punto tiene que ver con la economía circular, que también es una tendencia de las que llegó para quedarse. En la parte inferior en esa gráfica vemos la manera tradicional de una economía lineal, en la cual utilizamos los recursos, producimos algo, lo usamos y lo desechamos. Entonces la tendencia en la economía circular, por definición y por consenso, es sacar provecho a lo que producimos, a la hora de que lo usamos y cómo lo desechamos. Por ahí se utilizaba la palabra que ya no debemos usar, lo que es basura. Todo puede ser aprovechable, y si lo podemos desde el inicio del ciclo de vida de estos productos diseñar para que sean diseñados con esa capacidad, se nos va a facilitar mucho más ese proceso. Si pensamos en cuál va a ser la función que tiene que cubrir ese material plástico y lo diseñamos ex profeso para ello, y si pensamos también de que tiene que ser reciclable o reutilizable, se nos va a facilitar a todos un poco más la existencia. ¿Qué retos tenemos dentro de la economía circular? Tenemos diferentes retos, hay como 5 o 6 partes. Aquí yo puse las que considero más pertinentes para esta mesa, que es la parte de reciclado y la parte de materiales. No voy a enumerar porque ya me dijeron que tengo 5 minutos. Esta presentación por ahí está. En la parte de reciclado, bueno, está lo que es cómo sacamos provecho de lo que ya tenemos. Cómo sacamos provecho de materiales que pueden cumplir su función, incluso para la que fueron destinados, o pueden cumplir otras funciones. El uso de los materiales también, cómo volvemos a utilizar esos materiales y volver a las materias primas para producir el mismo polímero otra vez. Es una de las tecnologías que está ahorita bastante en boga. La mejora del potencial de las tecnologías desde el punto de vista de la clasificación. ¿Cómo los clasificamos? ¿Cómo ponemos en alguna de esas aplicaciones etiquetas inteligentes que nos permitan fácilmente poder separarlos y fácilmente poder reciclarlos, recuperarlos y tener valor de esos materiales? En la cuestión de materiales es una lista un poco larga. Aquí tiene que ver mucho con materiales novedosos, con materiales avanzados, que combinan diferentes propiedades en una sola materia prima. Y en la parte de arriba todo lo que tiene que ver con lo que es el modelado, con lo que es la simulación de procesos, incluso el modelado del comportamiento mecánico que va a tener esos materiales plásticos que estamos eventualmente diseñando. Esta me la voy a brincar. Y en esta última parte son los desarrollos que hemos hecho en SICA en términos de plásticos agrícolas. Como bien sabemos, el uso de películas térmicas lo que nos permiten es captar una gran cantidad de luz, una gran cantidad de calor, y en la noche liberarla para que el invernadero conserve la temperatura. Estas son las películas para climas fríos. Entonces ahí se han desarrollado o hemos desarrollado películas de larga duración y que a la vez combinen esa durabilidad con las características térmicas de esas películas. Por ahí tenemos una patente que tenemos a disposición, que son películas multicapa con degradación controlada para su uso agrícola. Si bien podemos hacer formulaciones con la duración que querramos, llámese 5, 6, 7 años, también podemos diseñar películas que puedan cumplir un ciclo de cultivo, por ejemplo un acolchado,
de 6-8 meses y posteriormente sean incorporadas y biodegradables. En la parte de películas térmicas, bueno, ahí hemos desarrollado, haciendo uso de la nanotecnología, películas en las cuales se incorporan nanoarcillas o nanocarbonatos o nanoóxidos de zinc, de titanio, combinaciones sinergísticas de eso, que nos permiten estabilizar contra la luz ultravioleta estas películas, y a la vez nos permiten producir películas, en este caso películas frías, para disminuir la temperatura en climas calientes. Por ejemplo, en la región de Coahuila, en la zona desértica, una película de las anteriores que mencioné no es concebible. Aquí lo que buscamos es que el clima dentro del invernadero, cuando tenemos temperaturas exteriores arriba de los 40 grados, al menos dentro del invernadero puede estar a una temperatura de 36, 38 grados. Son películas frías. Es un desarrollo que por ahí tenemos y lo ponemos a la disposición. Y algo muy importante, ahorita se mencionaba de la producción que se tiene aquí, que requieren empaques especiales. Empaques especiales o bien para dejar que salga algún producto propio de la maduración de los frutos, que salga del empaque, o bien que entre algún ingrediente que es deseable para los cultivos. Son las famosas películas respirables, son películas coextruidas. Entonces aquí en ese tiempo tenemos a su disposición esa tecnología. Las películas térmicas que permiten también películas difusas, de difusión de luz, que nos permiten tener condiciones adecuadas desde el punto de vista de colores o ciertas longitudes de radiación de onda, que son las propicias para los cultivos, también es un desarrollo que también por ahí tenemos. Y finalmente quisiera concluir, bueno, estamos en el SICA. El SICA es uno de los 26 centros del sistema de centros CONACYT. Ahorita estamos en una reestructuración, en una reingeniería de las capacidades de los centros, o sea, son capacidades que tenemos en el área de los plásticos, pero que son capacidades que son complementadas con habilidades que tienen otros centros en otras temáticas. Los centros que están en Querétaro, que ustedes conocen, en la parte del CIDESI, CIATECU, COMIMSA, en la parte de maquinaria, en la parte de óptica, en la parte de informática. También son capacidades que ahorita estamos tratando de hacer sinergias con ellos y dar desarrollos más integrados para todos ustedes. De nueva cuenta, muchas gracias. A los panelistas también muchas gracias, y a ANIPAC. Gracias, doctor. Ahora me permito hacer una breve semblanza de la ingeniera Mónica Conde Ortiz. Cuenta con estudios en Ingeniería Química Industrial, con especialidad en polímeros por la Escuela Superior de Ingeniería Química en Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Su trabajo en la industria del plástico inició dentro del seno del Instituto Mexicano del Plástico Industrial, INPI, en el año de 1986, donde desarrolló programas y material didáctico para impartir cursos, seminarios y el diplomado en plásticos, donde además se formó como experta conferencista especializada en temas de mercados, medio ambiente y oportunidades de negocios en la industria del plástico, así como en diversos temas en materiales de mercados y procesos. Desde el año 2002 dirige la revista Ambiente Plástico, razón por la que también se le distingue como una importante promotora de negocios y líder de proyectos de consultoría, investigación e inteligencia de mercados. Bienvenida, ingeniera Mónica. Pues vamos a iniciar y tratar de complementar parte de lo que inicio precisamente con esta mano de traje y una mano con una serie de íconos que representan el sistema agrícola. Yo creo que es ahí el principal reto y quisiera empezar con ese reto. Y le llamo yo a los agroplásticos como el clima propicio. Aquí, bueno, yo tengo que hablar, ya conocimos un poco de la parte de la situación agrícola del país, particularmente de la región de Michoacán, que déjenme hacerles un paréntesis. Llevo sangre michoacana también yo. Mi abuela paterna era de aquí, de uno de los 11 pueblos, Chilchota, Michoacán, y así como aquí el ingeniero nos hizo favor, el ingeniero Huergo nos hizo favor de presentar todo lo que es Michoacán. Yo creo que es uno de los estados que de niña me tocó conocer más, porque mi papá
pues tenía mucha relación precisamente aquí en esta región y me encanta. Así es que conozco mucho de Michoacán y me encanta que me hayas hecho venir después de 17 años que no regresaba a Morelia, precisamente por lo que comentó el doctor, el temor que nos infundieron, pero la verdad está maravilloso. Pero bueno, regreso al tema de qué es el clima propicio, porque gracias a los plásticos, ya nos lo explicó el doctor, pues podemos crear ese clima propicio. Y aquí voy a hacer un poquito de la historia, y yo creo que siempre la historia, dicen que quien no aprende de su historia realmente no sabe cómo enfrentar el futuro. Y quisiera platicar aquí cómo las diferentes ramas de la ciencia, si hablamos de la mecánica, de la química, y pues obviamente ahí vienen los plásticos, la bioquímica, la geología, todo esto pues ha tenido un impacto que ha sido evolutivo en términos de desarrollo del campo, de desarrollo agrícola. En la tecnología moderna, bueno, pues si nos vamos un poquito a la historia, por eso decimos del Nilo a la agricultura moderna, pues sabemos que siendo hombres, primero nómadas, llegamos a ser sedentarios con la ley del menor esfuerzo que nos ha caracterizado a la humanidad, buscando estar cerca de las fuentes de suministro. Primero inicia a las orillas del Nilo, precisamente por la fertilidad que tiene la región. Y de ahí, cuando nos hacemos sedentarios, bueno, pues empezamos a cultivar precisamente cerca de donde nos queda el agua, para no tener que hacer grandes acarreos. Ya después vienen todos los sistemas de desarrollo de canales y una serie, cuando vienen ya Roma y estoy hablando todo esto antes de Cristo, cómo hacíamos que llegara el agua potable a las grandes ciudades que cada vez fueron creciendo y obviamente había que adentrarse más allá. Y yo creo que uno de los símbolos más representativos es que, bueno, pues primero fuimos creando herramientas, después el mismo hombre era el que hacía los arados, después cambiamos a los hombres por bueyes, en sentido agrícola. A ver, revisión, por favor, si quedó grabado, quítenlo. Estoy hablando por bueyes con arados, o sea, ya no lo puedo componer. Bueno, finalmente los pusimos tractores y ahora ya estamos viendo cómo poner sensores en las plantas para que nos digan en qué momento. ¿Mandé? Bueno, era necesario que despertaran, si no, no me iban a poner atención, pero me salió del corazón el chiste. Bueno, termino con toda esta parte, los avances en el campo, la genética, la agricultura protegida, que es en lo que hoy nos vamos a centrar, porque gracias a los plásticos hoy podemos lograrlo. Pero todo esto, si aquí me fuera yo a un círculo externo, serían todos los detractores. En todos los puntos tenemos detractores. Que si usamos plásticos, pues ¿qué hacemos con los desechos? Que si usamos genética, que si los orgánicos, que si los biotransgénicos, y que etcétera, etcétera. En todos los aspectos siempre vamos a tener detractores. Y sobre todo, todos estos van con los desarrollos que vienen. Y ahora, pues cuando hablamos de 4.0, yo no sé en qué momento alguien va a decir que cómo es posible que nos atrevemos a ponerle sensores a las plantas que son seres vivos, ¿no? Yo creo que en este sentido ha habido muchas cosas, muchos desarrollos y lamentablemente muchas veces no se aterrizan como debe ser. Aquí coincido con lo que dice el director y voy a ser muy breve en la historia de la agricultura protegida en México para poder tener una idea de lo que ha sucedido y por qué a veces nosotros mismos como productores de plásticos hemos creado esa mala imagen. En los años 50 es cuando inicia los primeros invernaderos de agricultura protegida en el Estado de México. Es un productor precisamente para hacer plantas ornamentales. En todo lo que es Villa Guerrero es donde empieza a surgir lo que se conoce como agricultura protegida. En los 70s, 20 años después,
Ya hay producción de flora ornamental, precisamente en zonas del Estado de México, con invernaderos para floricultura. En los 80 los invernaderos para producción de plántulas de tomate en Sinaloa y Sonora, que es donde inicia realmente esta parte de producción de tomate bajo un clima preestablecido. Y ya en los 90 es cuando las tecnologías extranjeras empiezan a hacer aparición. No había quien construyera o quien produjera las películas con las características que se requerían. Llegan películas de Israel, de Francia, de Holanda, de España, Italia, pero surgen muchísimos fracasos. ¿Por qué? Porque, pues, como lo mencionó claramente el doctor, hay que hacer trajes a la medida. No son los mismos climas los que se generan en estos países con respecto a los que tenemos aquí. Entonces tratamos de implementar a veces cosas demasiado sofisticadas que no eran para el clima mexicano, y eso hizo que se generaran sendos fracasos que de una u otra forma, pues los agricultores, que a final de cuentas son los que tienen la palabra en ese sentido, pues vieron que no les funcionaba, los precios se quedaron y quedaron miles de invernaderos abiertos, cerrados, y que todavía nos toca ver a veces en las carreteras ahí abandonados completamente. Esto sucede a finales del siglo pasado, ya suena así, pero ya en nuestro siglo, en estos años 2000, pues iniciamos con 7,000 hectáreas de agricultura protegida. Se entiende y se aprende de esa gran experiencia, esa grave experiencia, que hay que hacer trajes a la medida, que hay que desarrollar películas especiales según el terreno o la región en la que estemos nosotros implementando pues un invernadero. No es lo mismo la película que se utiliza en el invernadero en Sinaloa que el que se utiliza aquí en Michoacán o el que se utilice en Yucatán tal vez. Entonces, cada una de las regiones necesitamos trajes a la medida. Esta fue nuestra primera lección aprendida, y hoy por hoy pues podemos decir que nuestra situación actual es una industria creciente, está en manos, hablando de películas, y algunas redes, a lo mejor algunos sacos, y no me quiero meter con todo lo que son insumos adicionales para el sector agrícola, como cajas y otros productos, pero para películas especializadas de este sector, que van desde las de 6 metros de anchos, que son muy pocas, y menos en 5 capas, como lo menciona el doctor, no son más de 10 empresas las que tenemos en todo el país para poder abastecer esta necesidad. Hay una gran oportunidad de crecimiento en ese sentido. Las que han invertido, ya están llegando nuevos equipos, porque pues las máquinas ya tenían más de 20 años, las primeras que iniciaron. Hoy están reinvirtiendo, están creciendo en capacidad instalada. Puedo mencionar pues desde UNEP aquí en Guadalajara, Copax aquí en Chavinda, Michoacán, que tengo, que hasta ahí he llegado. Conocer, por ejemplo, las de las primeras, la pionera, yo creo que inició en México, que fue precisamente en Sinaloa también. Aquí está también en Arandas, varias empresas que tienen esta parte, pero me voy a Sinaloa con Icusa, en Guadalajara está EPA, las grandes firmas que se han metido a desarrollar este tipo de películas, pero ahora tienen esa gran competencia porque pues el agricultor no sabe de todo esto que nos platica el doctor Olivera, sino que el agricultor sabe de cuánto me cuesta el kilo o cuánto me cuesta el metro para construir mi invernadero. Entonces, ahí yo creo que el tema de comunicación tenemos que mejorarlo sustancialmente. Pero en la situación actual, pues sí es una industria creciente, altamente rentable, son películas que no son nada baratas, y si lo comparamos con el kilo de polietileno, pues realmente hay buenos márgenes en el sector. Tenemos liderazgo mundial, ya nos lo mencionó también aquí el ingeniero, tema agrícola. Exportamos, hablando específicamente de lo que se llama agricultura protegida, 4,000 millones de dólares, es superior, que representa aproximadamente el 15% de todas las exportaciones y los datos a nivel global, lo que es agricultura protegida hoy por hoy. Más de 23,500 hectáreas de producción también en agricultura protegida, y estamos hablando desde los invernaderos hasta acolchados o sistemas de protección con redes, ¿no? Ahí incluyendo ese tipo de protecciones que le hacemos a la agricultura. Y el superávit comercial, según también datos de la Zagarpa,
tenemos más de 2,000 millones simplemente de dólares, en este caso 2,000 millones de dólares de superávit con Estados Unidos y Canadá. Digo, ya mencionó el caso del aguacate, simplemente ahí pues hay total superávit, ellos no producen aguacate. ¿Cuáles son los beneficios? No me detengo, yo creo que aquí simplemente a manera de resumen vale la pena resaltar el tema en la certidumbre que nos da la producción de flor, la certidumbre que nos da también una serie de cultivos de hortaliza, y hay varios temas interesantes. Aquí las unidades de producción, pues dicen que, según también datos de la Zagarpa, 6 de cada 10 son propiedades privadas. Esto, no sé si decir afortunado o desafortunadamente, pero yo creo que el 90% en manos de extranjeras. Y gracias a eso, de una u otra forma, se ha invertido en el campo y ha crecido sustancialmente, y estoy hablando agricultura protegida. 3 de 10 son ejidos, ejidales, y 1 de 10 comunales. La experiencia agrícola, pues 8 de 10 son a cielo abierto. La gran mayoría de nuestra producción es a cielo abierto, ya lo vimos. 1.5 de 10 a cielo abierto y protegida, que se combinan eventualmente algo, y 0.5 solamente están en proceso de aprendizaje de agricultura protegida. Yo creo que es ahí, vuelvo al tema de toda la vida, la capacitación y la comunicación entre quienes saben, entre quienes tienen los desarrollos, y bajarlo y aterrizarlo precisamente al campo. Eso es lo que mencionaba. No la quiso presentar porque esta es una imagen de ambiente plástico, también son pero bueno, estos son invernaderos, lo que más se utiliza, el 66%. Estamos hablando que hay macrotúnel, hay casa sombra, microtúnel, techo sombra, pabellón. Todo esto es plásticos y de una u otra forma pues está bajo agricultura protegida. Hablando del mercado mundial de agroplásticos, vemos aquí los plásticos que más se utilizan aquí en el mundo. Hace rato coincidió que para el año 2024 hablaba más o menos de 8,000 toneladas. Ahorita, hoy por hoy, estos son datos recientes, 2016, el año pasado, son 6,400 o 6.4 millones, estamos hablando de kilotoneladas, 6.4 millones de toneladas de plásticos que se utilizan en la agricultura. Esto apenas equivale al 2% del total de plásticos. En el mundo se consumen alrededor de 300 millones para cerrar números. Entonces, de los 300 millones, apenas 6.4, que es más o menos lo que tenemos en la agricultura protegida. El consumo aparente de plásticos, y aquí ya por las mezclas y por los materiales y demás, pero prácticamente la gran mayoría, 44%, son plásticos, en donde, bueno, principalmente son con polietilenos lineales, polietilenos baja densidad, polipropilenos también, mucho en el tema de las redes y protección de suelos. La tubería representa el 19%, las mallas, sobre todo para protección de granizo, 18%, y los y cuerdas, polipropileno en esencia, un 9%, las láminas y algunos otros materiales en general que se llegan a utilizar dentro de la agricultura. México, y miren que estos son datos que quise encontrar en otros países, y bueno, el más cercano de México estaba del 2012, pero ya estamos en 7º lugar, lo están mencionando, estamos en los primeros 10, a final de cuentas estaremos en el 4º, 5º, 6º, no lo sé, a nivel general, mundial, pero vuelvo, es agricultura protegida. Los estados que resaltan en el uso de agricultura protegida, pues son los pioneros fueron Sinaloa y Sonora, pero vean Sinaloa, el crecimiento que ha tenido. Ahí está Jalisco, y estamos hablando de todo lo que implica la agricultura protegida, desde los invernaderos hasta las ollas para cultivo de peces y de acuícola, etcétera, ¿no? Pero ahí están las regiones. Michoacán, en agricultura protegida, se ubica ya en el 8%, y ahí vemos el resto de los estados. Es todavía muy poquito, todo esto no representa ni el 1% de lo que se genera de producto agrícola a nivel nacional, o sea que el reto es muy grande.
Sí, hemos venido creciendo en número de hectáreas con agricultura protegida, estamos hablando de 23.500 las hectáreas que se utilizan actualmente. Al año 2015 estaremos alrededor, si seguimos con ese crecimiento más o menos del 5 o 6%, alrededor de las 25.000-26.000 hectáreas, no es mucho. Y bueno, esto ya no lo repito, pero pues tenemos muchos, primer lugar en aguacate, primer lugar a nivel nacional, estamos 10º en jitomate, las berries que no aparecen aquí, sé que también ya estamos en los primeros lugares y tenemos mucho por hacer, yo creo, para resaltar todavía esto y hacer que se multiplique. Los cultivos producidos bajo agricultura protegida, pues es el tomate, el pepino, pimiento, chile, elote, berenjena y muy poquito, y ese otros, como decía el doctor, todo lo que son hierbas aromáticas, todo lo que tiene que ver con condimentos y algunas cosas que tienen mucho valor agregado en el mercado de exportación, tiene un gran potencial para seguir creciendo. Ahí están las regiones en donde se producen cada uno de ellos, aquí se aparecen las berries hacia la zona de Michoacán y Jalisco. Y finalmente, pues, ¿cómo está el mercado de estos plásticos en México? Dependemos todavía mucho de la importación, pero de importaciones que muchas veces nos están haciendo mucho ruido. Importaciones de plásticos que no son los adecuados, pero que entran al mercado porque no hay una reglamentación clara, no entran por las fracciones que debieran entrar. De hecho, las fracciones existe una fracción específica para la película de invernadero, pero pues por ahí entra todo lo que tiene que ver con sistemas de invernadero y pues no hay una reglamentación clara en el tema de las importaciones, entonces pues mucha gente se va por los precios, entonces compran más barato y no compran la película adecuada al suelo o al clima de la región. Ahí está la producción, 300.000 toneladas es lo que producimos localmente e importamos 90, para dar más un consumo ya aproximado a las 400.000 toneladas de plásticos que van desde películas, mangueras, mallas y algunos otros de tantos que ya mencionó aquí el doctor. Todos los sistemas de riego prácticamente vienen de importación, muy poco se hace en México. Y entrando al tema de reciclado, hice esta gráfica y le puse ese color precisamente con el tema de la suciedad. Entre menos sucio es más reciclable y cuántos quisieran todos estos desechos, como aquí nuestro querido presidente, Plycots, ahorita les voy a enseñar algunos desperdicios, si le lleváramos esto perfectamente bien separado y recolectado en su fábrica, él nos lo compraría perfecto y tendría las posibilidades de recuperarlo. Hay varias empresas que lo tienen, pero el gran problema es el acopio y la parte de cómo limpiar en la medida en que están más sucios. Ahí está el polietileno de alta densidad, que normalmente van desde botellas para fertilizantes hasta pues las macetas estas que se utilizan para los almácigos para crear ahí las plantillas, las plántulas, las películas de invernadero, que cuando se quitan en realidad no están tan sucias y la limpieza que tienen que tener es relativamente moderada. Pero en la medida que están más pegadas, como la película, el mulch film o todos estos acolchados, pues en la medida que están más sucios resultan mucho más complicado y más costoso su reciclaje. Pero las tecnologías existen, las tecnologías y todos sabemos este es lo que es la economía circular en 9 pasos. Tenemos la resina, pues aquí están nuestros proveedores, todos los distribuidores tienen la resina adecuada para poder hacer las características que de acuerdo a las tecnologías nos exija cada una de las regiones, hacer y llegar a las regiones adecuadas, con los productos adecuados. Hay muchas cosas, por ejemplo, la película de silos en México no se utiliza, hay muchas cosas por desarrollar todavía. Una vez que estamos en el uso y aprovechamiento y pueden durar 3, 4, 5 años y ahora con todas estas nuevas tecnologías hasta más, pero el problema más grande es el cómo retirar del campo todo esto que nosotros ya hemos consumido. Y una vez que está retirado, cómo acopiarlo, estos centros de acopio, que ojalá y realmente todo esto funcione como lo están planteando en el Estado y que realmente haya esos centros de acopio que tengan la posibilidad de segregar por tipos de plástico para poder entonces sí facilitar todo este proceso que implica ya el reciclado, ¿no?
Si estamos hablando, si venimos por acá, el acopio, cómo transportarlo y llevarlo a los centros de tratamiento, que básicamente es lavarlos, embalarlos para que no nos generen los grandes volúmenes, y les aseguro que aquí pueden surgir muchísimas empresas como oportunidades de inversión. No son inversiones baratas, la gente piensa que reciclar es sencillo en términos de inversión. Las existen las tecnologías, ahí están, pero ya no son inversiones baratas en términos de lo que se requiere para acá, ¿no? O sea, necesitamos sistemas de lavado, necesitamos sistemas de segregación adecuada y las inversiones tienen que ser para volúmenes que nos permitan realmente hacer grandes márgenes y sobre todo, gente, hoy yo no fui la que lo pagué, no. Si alguien tuviera, vean por ejemplo lo que están haciendo en Estados Unidos, se llevan los molinos a las regiones o los sistemas para embalar directamente en el campo. El tema es cómo hacer todo ese volumen que genera el plástico, la ligereza es muy baja para poderlas llevar a los centros de recolección y de reciclaje. Si yo le entrego esto aquí a Plycot o a Anguiplas, les aseguro que ellos, felices de la vida, podrían, porque están las tecnologías, ya reciclarlo. El problema es cómo lo recupero del campo. Estos son los retos y las oportunidades, pues faltan políticas para apoyar el desarrollo de la agricultura protegida. Los terrenos son altamente fraccionados, según datos de varios institutos también que se dedican a toda esta investigación. Un cultivo rentable requiere de 20 hectáreas y eso de dar apoyos, por ejemplo, a gente que tiene una sola hectárea, pues no es rentable bajo agricultura protegida. Son costosas, los invernaderos para hacer este tipo de cuestiones sí no son baratos, y podremos estar hablando en términos de millones de pesos. Venta de terrenos ejidales ha generado una segregación total en donde antes se cultivaba, ahora hay casas o hay fraccionamientos de otro tipo. La falta de cultura de disposición de los desechos, que eso nos afecta no solamente en la agricultura, sino en todos los aspectos del mercado de la industria del plástico. Es necesaria mayor difusión de programas que faciliten tanto el acceso a las tecnologías, ¿cómo llego con el SICA si soy un agricultor que apenas si suma, lee y escribe, ¿no? Entonces, este tema yo creo que es muy importante, el tema de capacitación, el tema de cómo adquirir los insumos, que no es el precio el que vale, sino cómo me pueden explicar a mí que invirtiendo un poquito más me voy a tener una mejor producción y me va a durar más tiempo. Quiero cerrar con esta gráfica que ya apareció el primer meme, ya no está nuestro conferencista de ayer, pero este me llegó hoy en la mañana. Me encantó, este es un meme, la verdad, bastante creativo y de veras, México tenemos corazón. Y yo creo que hay mucho por hacer, hay grandísimas oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera Conde. Este panel estará moderado por el ingeniero Juan Antonio Hernández León, presidente de la ANIPAC. Adelante, ingeniero, tiene la palabra. Verlos frescos y verlos bien después de estos 2 días de fiesta. Cumplieron con la promesa de estar aquí conmigo hoy a las 9. Gracias. Pues antes que nada, dar las gracias a nuestros panelistas. Gracias, Mónica. Francisco, Oliverio, muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotros el día de hoy. Los tres hicimos un plan, de alguna forma, de tratar de llevar esta reunión de una manera en donde primero el gobierno del Estado nos dijera cuáles son las posibilidades, las oportunidades, las producciones que Michoacán ofrece. Después, el ingeniero Oliverio que nos hiciera favor de explicar cómo las nuevas tecnologías del plástico pueden ser aplicadas en beneficio de la mayor productividad. Y Mónica, que al final de cuentas nos envuelves en un panorama muy contextualizado de todas las cosas que son interesantes para la industria del plástico y para el público en general. Pero
Antes de empezar con las preguntas y respuestas, a mí me gustaría hacerles la primera pregunta. En términos de tratar de ubicar una preocupación del gobierno federal, la Secretaría de Agricultura, de Ganadería y Recursos Hidráulicos tiene una meta que se puso hace un año aproximadamente. Quieren que para el año 2050 la producción agrícola crezca cuando menos un 58%, derivado de lo que comentaba el ingeniero Francisco, que Michoacán tiene inclusive un promedio de crecimiento demográfico del 2%. Para el año 2050 estaremos siendo no 125, sino cerca de 200 millones de mexicanos. La cuestión aquí es que México tiene un territorio aproximado de 200 millones de hectáreas, de las cuales solamente 22 millones de hectáreas son las que se siembran, el 11% únicamente. Y si estamos viendo, como dice Mónica, que solamente ni el 1% está tecnificado, ¿cómo quiere el gobierno en el 2050 pasar de la producción que tenemos a un 58% que va a ser necesaria, solamente considerando que quiere crecer la cantidad de hectáreas cultivables en un 10%? No sé si me explique. Quiere aumentar la producción un 58%, pero solamente utilizando el 10% de la tierra cultivable. ¿Sí? Aquí la pregunta tal vez es para ti, Liceo Francisco. ¿Cómo le haría el gobierno federal, o cómo le va a hacer, o cuál es el plan que tiene el gobierno federal para enfrentar esta situación? Sí, muchas gracias. Me voy a poner de pie porque Sí. está muy chaparrito el sillón y yo comentaría, voy a poner de este lado, dos elementos fundamentales. El primero es que tiene que cambiar de política pública. Simplemente querer hacer las cosas no significa que se vayan a hacer las cosas o se vayan a cambiar las cosas. Yo veo en la Secretaría, en Zagarpa, buena voluntad, ganas de hacer las cosas de forma distinta, pero hay que aliarnos de forma estratégica. Desde el centro no se pueden hacer todas las cosas, tienes que sumarte con los estados, trabajar con los municipios y con la parte empresarial. Tienes que tener un trabajo conjunto. Ninguno de manera aislada va a poder hacer cambios radicales en el país. Aquí es un tema de sumar. También agregaría que la única manera de que con esa superficie, 10% de incremento de la superficie, puedas crecer en un 58% los rendimientos, es tecnificación. Esa es la única salida, aumentar rendimientos a través de la tecnificación del campo y el uso eficiente de los recursos con los que contamos. Y para eso se requiere precisamente macrotúneles, sistemas de riego, acolchados. Yo veía el dato ahorita de las 23,000 hectáreas que maneja ahí el CIAP, que es un dato de Zagarpa, y yo anoche lo comentaba con algunos de mis compañeros. Dice Michoacán 1,800 hectáreas bajo ambiente controlado, que significa el 8%, que es un dato de Zagarpa. Y yo les digo, no me cuadra la cifra. No me cuadra porque solamente en fresa tenemos 6,000 hectáreas y la fresa en 60-70%, si no es que más, se produce con macrotúneles y con acolchados y cintillas. Ya muy poco está bajo cielo abierto, en el caso de la fresa. Y si tengo 6,000 hectáreas y por lo menos la mitad está en ambiente controlado, digo por lo menos, si no es que el 80%, mis datos serían de 3,000 solamente en fresa. Y le agregaría toda la parte de jitomate, y de pepino, y de chile, y etcétera, que ahí se tiene. Aparte del tema tecnológico, me parece que como política pública ha faltado acompañamiento. Efectivamente, aquí en Michoacán lo hemos vivido, llegan inclusive empresas extranjeras, muchas de ellas españolas, recuerdo en algún momento, vendiendo los invernaderos, con plásticos que no se adecuaban a las características de la región, pero que venían expertos vendedores a convencer a los productores
Y la política pública, federal y estatal en su momento, respondía a atender la demanda. Y aquí quiero ser muy enfático. En tanto la política pública de los recursos federales, estatales y de otras entidades vayan a la demanda, es un tema ríspido. Abre una ventanilla, se apunta a la gente, el que sabe y tiene un técnico llena el expediente bajo una regla complicada y finalmente ejerce recursos de 1 hectárea, de media hectárea, de 2 hectáreas que nadie le da seguimiento. Yo hablaba en un principio que la política en el Estado cambió a macrotúneles y dejamos un poco el invernadero, porque no podemos seguir teniendo invernaderos sin asistencia técnica. No podemos seguir creciendo sin que tengamos certeza de que las inversiones van a generar frutos y rendimientos y que no vamos a meter a los productores en un problema económico, porque invierten su capital, les das un subsidio y se bota al rato el invernadero porque no supieron llevarlo. Y entonces me parece que tiene que ver con políticas públicas claras, tiene que ver con tecnificación del campo sin duda, y tiene que ver con la orientación de los recursos públicos con tiros de precisión. No se vale abrir una ventanilla y simplemente por la presión que tengamos estemos atendiendo la demanda. Viene una organización campesina, viene alguien, nos presiona, nos cierra la oficina y entonces, pues para que no esté cerrada la oficina le doy el invernadero. ¿Qué sucedió con él? Pues lo que haya sucedido. Eso no puede estar sucediendo. Y entonces preferimos aquí, cuando menos nosotros hemos tomado la decisión de que preferimos tener la oficina cerrada, a seguir tirando recursos públicos que no tienen sentido. Concluyo el comentario. Tecnificación del campo, políticas públicas claras, focalizar los recursos públicos hacia donde tenemos las capacidades productivas y donde tenemos también a los productores con esas capacidades para que esa tecnificación tenga un resultado. Y finalmente, sumar esfuerzos entre empresas, gobiernos, productores y actores en el sector. Muchas gracias. Sí, muy interesante la respuesta, especialmente si las ponemos en términos de que ese 10% del territorio que se requiere incrementar la producción equivale a cerca de 2.2 millones de toneladas, y considerando que estamos tecnificados ahorita únicamente con cerca de 23.500 hectáreas, como lo mencionaste, es demasiada la oportunidad que tiene la industria para detonar el campo. De 23.500 hectáreas a tecnificar 2.1 millones de toneladas. Ese es el panorama que la industria del plástico debe de ver en términos del crecimiento que podemos tener en los próximos 30 años. Entonces, muchísimas gracias. Solamente una cosa sobre el gobierno y el actuar con la industria del plástico y las importaciones de productos agrícolas o plásticos agrícolas, como lo mencionaba Mónica. Creo que sí vamos a solicitar de una manera contundente desde la asociación que nos emparejen la cancha para que los transformadores de plástico tengamos las mismas oportunidades de producción contra los materiales plásticos terminados que vienen a México. Los materiales plásticos que llegan a México regularmente no pagan IVA porque vienen etiquetados como agrícolas, y nosotros, los industriales del plástico, queremos importar una máquina para transformar, para hacer acolchado, para hacer cintilla o lo que sea, tenemos que pagar un IVA y en muchas ocasiones aranceles. Entonces eso nos ocasiona no estar parejo y poder surtir. Entonces la materia prima tenemos que pagar un IVA pero bueno, muchas gracias. Mi segunda pregunta, la quisiera hacer al ingeniero Oliverio en relación a cómo las nuevas tecnologías, que ya nos explicaste,
nos pueden ayudar, que ya también nos lo explicaste de alguna manera, pero especialmente quisiera tener en claro en qué nivel tecnológico estamos, ingeniero. Me refiero a que, ¿en qué generación vamos? Sé que México estamos en pañales en cuestiones de uso de plásticos agrícolas. Tenemos muy poco tiempo a comparación de países como Israel o como España o como algunos otros, en donde ya los plásticos inteligentes se están utilizando, cuando en México apenas estamos pensando cómo los vamos a fabricar. Bueno, gracias por esta segunda oportunidad que me dan de hacer comentarios adicionales. Yo creo que aquí una parte muy importante es poder decir en general cómo estamos como país en capacidades para desarrollar materiales plásticos en lo general, y me atrevo a decir que ahí todavía hay mucho camino que recorrer. En el tema de plásticos en la agricultura, particularmente en el tema de películas para acolchado, películas para invernadero, me atrevo a decir que sí estamos ahorita con desarrollos, con producciones en las empresas de última generación. Sin embargo, no estábamos todavía preparados, y lo digo desde el punto de vista de los desarrollos que están por delante, de las tecnologías emergentes, todavía no estamos preparados para estar en un año o 2 años con las nuevas películas plásticas para acolchados, con las nuevas películas plásticas para invernaderos, sobre todo que son los de mayor consumo. Yo creo que aquí el reto desde el punto de vista de la academia, de los centros de investigación, es lo que comentaba Francisco, hacer tiros de precisión y con base en eso poder diseñar nuestros planes de investigación y dar esos tiros de precisión. O sea, ya nos queda muy claro en el Plan Nacional de Desarrollo que un punto crítico a nivel país es la parte alimentaria y cómo damos mayor valor agregado a esa producción agrícola. Yo creo que eso nos queda claro en varios de los centros, universidades del país. O sea, hay que hacer investigación, y hay que hacer investigación que también no cambie con una política que puede cambiar de un sexenio a otro. Se requiere hacer investigaciones que son de largo plazo, de mediano plazo, y lo cual hay que apostarle. Entonces aquí un reto que tenemos como centros es tener cada vez, primero la dirección hacia esa investigación, hacia ese desarrollo de materiales inteligentes, materiales avanzados, y por otro lado también los recursos por parte del gobierno federal o de los gobiernos estatales o incluso municipales para hacer esos desarrollos. Yo creo que hay las capacidades adecuadas, hay las condiciones adecuadas para hacer ello. Lo estamos haciendo, pero quizá lo que se requiera hacer es hacerlo a una velocidad todavía mayor que la que ya tenemos. Y para poder catalizar a una mayor velocidad en este proceso se requieren recursos. Entonces aquí en la medida de que los pocos recursos los canalicemos a aplicaciones que son de valor agregado, en este caso películas especiales o películas inteligentes, yo creo que podemos ser más pertinentes en ese sentido. Gracias, ingeniero. Y Mónica, estamos enfrentando algunas situaciones que hemos estado platicando. En primero, el incremento en el crecimiento poblacional es alto. La hambruna mundial está creciendo cada vez más, desgraciadamente. El cambio climático nos está afectando y nos está cambiando los microclimas, inclusive ya lo decía el señor Francisco, Michoacán simplemente Michoacán, tenemos alrededor de 4 microclimas y ya no se diga la cantidad. Cada uno de los microclimas requiere diferentes tipos de tecnologías en los plásticos por los productos. La falta de agua es cada vez mayor, ya no podemos estar regando las tierras con agua corriente, ahora tenemos que llevar el agua a la raíz de la planta. Los productos que se cosechan, tenemos que ver la forma de transportarlos y mantenerlos en vida la mayor cantidad de tiempo, por lo tanto los empaques deben de ser cada vez más eficientes. En general, te quiero preguntar, ¿tú crees que conociendo que conoces montones de fábricas, sabes de todo esto y creo que tú eres la persona ideal para respondernos esto, ¿tú crees que la industria mexicana está preparada para atacar cada uno de esos puntos y oportunidades? Yo creo que sí estamos preparados. El gran pero
que yo diría, porque tenemos capacidad instalada. Les mencioné empresas como Nicusa, UNEPA, con equipos pues aquí en Arandas, en Chavinda, tenemos equipos ya hasta de 5 capas, hay la tecnología, están trabajando no al 100% de capacidad, están invirtiendo, pero desde mi punto de vista es que nos hace falta llevar todo eso, como el doctor lo menciona, primero de los centros de investigación a las empresas, de las empresas al campo. Llegar al campo no es llegar de traje, yo creo que, como bien siempre lo ha dicho Rafael Blanco, lo ha mencionado, dice hay que quitarse la corbata y el mocasín y ponerse los guaraches para ir a hablar al tú por tú con la gente que está ahí. Yo creo que ese es el gran tema de comunicación. He visto una evolución muy importante y ahora veo cómo empresas que están haciendo plásticos o empaques o envases para el sector del campo están contratando ingenieros agrícolas. Los ingenieros agrícolas empiezan a saber un poquito más de plástico. Estamos todavía en ese tema en pañales. Ahí es en donde las sinergias son muy importantes. Cómo combinar la tecnología del plástico con la tecnología del campo, pero sobre todo cómo comunicarle al usuario final. Al usuario que es el que está montando el acolchado, montando el invernadero, y ese es el tema de comunicación que toda la vida he peleado y por eso tenemos la revista. Digo, ¿qué más quisiera yo que la revista les llegara también a los agricultores? Pero no estamos llegando hasta allá. Yo creo que son esos puentes los que nos hace falta fortalecer para poder llegar con todos estos beneficios que como industria ofrecemos a ese sector que realmente nos necesita. Y yo creo que esa es una labor que a través de las asociaciones, a través de los institutos de investigación, a través del gobierno, pues hay que hacer estos foros, pero también que nos escuchen todas estas personas que nos necesitan y que de alguna forma, pues digo, si con todo respeto aquí al doctor, yo les hablo de nanotecnología, pues me la van a rayar, digo, entonces hay que llegar con el beneficio, hay que encontrar el lenguaje adecuado para que ellos, que son los que nos necesitan, entiendan claramente el beneficio. Sí, muchas gracias. Creo que vamos en tiempo, y me gustaría tratar de tener algunas preguntas y respuestas, si nos hacen favor. Sí, aquí, sí, ingeniero. Buenos días, Emilio Munguía, CIATEC. Yo tengo una pregunta. Yo creo que los comentarios son muy importantes, pero ¿cómo le hacemos para que sí se pueda hacer? Nosotros nos hemos encontrado con que es necesario hacer una caracterización por cada uno de los municipios, por cada una de las zonas en donde se están identificando las necesidades en cuanto a los plásticos. Pues esta caracterización tiene que ir con referencia también al tipo de productos que se manejan. Yo creo que hay que aprovechar las tecnologías que se tienen en los centros, en las instituciones, pero no sirven de nada porque es como si estuviéramos antes de iniciar una carrera, todos listos, ya interesados en arrancar, pero ¿qué hace falta? Por un lado están los centros, por el otro lado están las empresas que dicen, ¿cómo le voy a invertir si no me va a generar el nivel de producción suficiente para que sea rentable? Y al productor dice, bueno, pues ¿para qué lo quiero si ahorita acabo de cambiar mi invernadero? Entonces realmente ahorita la inversión que ya hice me va a durar 7 años, entonces nos vemos dentro de 7 años, ya que lo tenga que cambiar. Entonces yo creo que lo importante es cómo hacer una caracterización por municipio, por cultivo, por necesidades, que nos permita realmente integrarnos, porque nos podemos integrar, pero ¿cuál es el beneficio al final de cuentas? Muchas gracias. ¿Quiere contestar? Sí, muchas gracias. Sin duda es un tema y es un tema de planeación, al cual normalmente no se está acostumbrado en las oficinas públicas y hay que hablar así de claro. Sin embargo, yo les diría que para el caso del estado de Michoacán no solamente tenemos la información hasta en una aplicación para teléfono celular, donde podemos ver qué se produce, cuánto se produce, qué rendimientos tenemos, qué superficie es agrícola, ganadera, etcétera, etcétera, toda la información estadística de los 113 municipios y más, porque además tenemos una página habilitada, que ahorita les vamos a dejar los datos, para que puedan acceder.
Pero a mí me parece que la clave está en estas alianzas estratégicas. Y hablaba yo de que nadie por sí mismo puede lograr el cambio. Y voy a poner un ejemplo, si me permiten, muy breve, en 2 minutos. Recibimos recursos para un rastro TIF, para Mújica. Y ahí está, 40 millones de pesos para que los inviertas. Y me presionaban en el sentido de la aplicación del recurso y lo trasladé de un ejercicio fiscal a otro. 2 razones fundamentales. La primera, no había organización de los productores. Sin una organización seria, una sociedad anónima de capital variable, si no están jugando los ganaderos, si no pueden comprar acciones, si no puedo poner los terrenos que se donan a favor de la asociación, si no puedo tener certeza jurídica, no tiene ningún sentido meterle 40, 50 millones. 2. Tampoco podía irme con la finta de que pues vamos a meter 300 animales a matanza cada turno. Y mi primera pregunta fue, ¿de dónde voy a sacar 900 reses? Ni en toda la región, porque el ganado en esa región, que es Apatzingán, Aguililla, toda la parte de Tierra Caliente, el ganado lo sacan de 300 kilos. No hay ganado de engorda. Y entonces tienes que hacer un rastro modulado, que tenga 50 cabezas por turno, que tenga área, una red de frío, que tengas corrales en los municipios de manejo, de centros de acopio, y entonces te metes al diseño estructural del proyecto, antes de invertir. Apenas hace un mes se inició el tema de la construcción. Y sopeta de que mi gobernador me llamara la atención, pues tuve que ir a hablar con él y explicarle que sí, el dinero más valía que lo pasáramos para un año después, pero que lo hiciéramos bien, y lo entendió, me dio el respaldo necesario, y creo que este proyecto va caminando. Igualmente sucede con estas inversiones. En Tanuato y en esta región estamos trabajando mucho con jitomate cherry, hay aportación de productores importante, es una zona con todas las características y deberíamos de seguir apoyando esta región como un área de desarrollo con potencial para trabajar bajo ambiente controlado. Y entonces, como política pública, estarle invirtiendo en tanta superficie de tal producto para tal mercado que permita que podamos invertirle y ustedes tengan certeza de que va a haber recursos y que el productor también le está aportando. De otra manera, es lo que comentaba yo en un principio que decía don Carlos Rojas en alguna plática, el peor o el problema más serio de las inversiones públicas es abrir una ventanilla y atender a la demanda. Porque no estás focalizando si vas a meter maíz en la zona granelera del Bajío, que produces 18 toneladas por hectárea, o si vas a invertir maíces criollos en la zona de la meseta, en Chilchota, por cierto, pero que es una caracterización distinta, es autoconsumo. O si vas a fortalecer el tema de jitomate en la zona del Bajío, ¿y para qué mercado? Entonces yo creo que ese trabajo es muy importante hacerlo y tenemos que tener certeza y mesa y acuerdos donde también ustedes tengan inversiones certeras. Que podamos decir, esta es la zona de desarrollo, bajo estas características, bajo estos productos, y podemos trabajar de forma coordinada para no estar arriesgando capitales. Gracias, sí, ingeniero. Podemos tener un par de preguntas más, si me das favor. Sí, ingeniero Ultraspacher. Muy buenos días, disculpen otra vez. Yo les quiero preguntar lo siguiente, ¿existe algún instituto que puede evaluar los invernaderos? Nosotros hace 10 años desarrollamos unos invernaderos, siguen vivos, estructurados todos con puro material reciclado, no se existe nada de estructura de acero, puro material reciclado. En una ocasión, hace unos años, llegó un agricultor y dice,
En la película tenemos el problema que de repente los rayos del sol entran directamente en la planta y las quema. Entonces desarrollé una lámina especial que tiene un ángulo especial para que no suceda eso. Aparte es aislante para la cosa. Pero no he encontrado a nadie, a un instituto que pueda evaluar el esfuerzo que se ha hecho. Ustedes han ido a Plastimagen, cada año, 10 años, presentamos la lámina para el invernadero y todos, pues qué bonito, se ve muy bien, pero no hemos encontrado un instituto o alguien que pueda evaluar realmente lo que se ha hecho durante tantos años. Yo tengo montados 2 prototipos, ahí están, tienen más de 10 años, sin ningún problema, perfectamente, y puro material reciclado. Yo es lo único que quisiera ver si ustedes me pueden ayudar, algún instituto que tenga ese tipo de... Gracias, ingeniero. Sí, bueno, ahí en SICA estamos ahorita en un proceso precisamente tenemos ya implementadas ciertas evaluaciones desde el punto de vista de respuesta fisiológica de las plantas para diferentes tipos de invernaderos o de cubiertas para invernadero. Eso sí lo podemos hacer ahí en el centro. Obviamente que es a nivel laboratorio y a nivel pequeños invernaderos, pero sí hemos identificado que la reproducibilidad del comportamiento de las plantas con diferentes cubiertas de invernadero puede ser escalable a invernaderos de tipo comercial. O sea, eso sí nosotros tenemos esas capacidades para hacerlos. No estamos al 100% equipados, pero estamos en ese proceso de equipamiento. Aquí tiene algo muy importante que quiero hacer el comentario, es en algo que se referían ahorita al tema de normalización. Normalmente en esas cuestiones de normalización y calidad de los productos nos vamos por propiedades ópticas, por propiedades mecánicas, pero no necesariamente en hacer, por ejemplo, evaluaciones de difusividad térmica o evaluaciones de la permitividad de ciertas longitudes de onda que deberían estar contempladas cuando alguien compra una película térmica, cuando alguien compra una película fría. Entonces, esas capacidades, incluso para esas partes, sí lo podemos hacer ahí en SICA y lo hemos hecho. Estamos a la orden. Muy bien. Sí, tenemos un departamento de gente que son agrónomos y biólogos que tienen esas capacidades para hacer esas evaluaciones en campo. Y el instrumental para hacerlo, obviamente, sí lo tenemos, lo ponemos a la orden. Bien. Cuente con ello, así que ahorita platicamos. Sí, muy bien. Tenemos 3 preguntas más y yo creo que terminamos. Vamos, Guillermo. Y ya se me fue el tercero. Si regresa, bueno. Bueno, mi pregunta va dirigida al doctor. Los materiales que estamos utilizando ahorita en agro, yo no estoy de acuerdo en utilizar los oxodegradantes porque finalmente al romperse las partículas se van a quedar ahí en el campo. Probablemente los PALs sean adecuados para usarse, pero yo considero que el reciclado es lo mejor que se debe de usar en este tipo de materiales. Pero ¿qué va a pasar con estas cargas que les están poniendo? Cuando sean tratados con nanotecnología, cuando queramos reciclar estos materiales, ¿qué va a pasar si se mezclan unos con otros? Bueno, muchas de estas películas en las cuales se utilizan los óxidos de zinc, incluso partículas ferrosas, son perfectamente en las cantidades que se utilizan, que estamos hablando de cantidades menores del 0.5%, incluso 0.2%, son perfectamente reciclables. Esos plásticos, incluso las propiedades que les infieren después al ser reciclables en términos de propiedades mecánicas o de propiedades ópticas, permanecen en esos materiales reciclados. Aquí el tema de discusión también es en la cuestión de las películas, las oxodegradables, las biodegradables, que son para aplicaciones de corto plazo. Para una aplicación de largo plazo, pues para nada se coincide hacer una inversión para que después se vaya a degradar.
Aquí es una opinión muy personal, yo pienso que la parte de reciclabilidad va a prevalecer en el mediano y largo plazo con respecto a la parte de la degradación, al menos en los plásticos para uso agrícola. Muy bien, Aldimir, por favor. Gracias. Guillermo, en la parte de las cargas que se usan en esta clase de aplicaciones, como los mencionaba Oliverio, son compuestos nanoméricos de grafeno, por ejemplo, y hay compuestos ya acoplados, no nada más de arcillas, sino también de carbonatos, que usamos ya a niveles de 25 o 30%, no en 0.5. Y las características no afectan la reciclabilidad, inclusive promueven una mejor reciclabilidad. No, mira, el grafeno, para que tengas idea, una lámina de un espesor de un cabello resiste más que una placa de acero. Y se puede dispersar perfectamente y tiene una polaridad que se acopla al polímero, hablando de los 5 primeros polímeros. Y en la parte de las cargas acopladas, tú agregas un agente de acoplamiento que puede ser un silano, un agente de titanio, circonio, que permite, mejora la adherencia de la carga al polímero después de 5 ciclos. El resultado es mejor que el inicial. Bueno, mi comentario, Toño, soy Aldimir, perdón, Toño. ¿Qué dije? Lo que hace el alcohol, perdón. No. Las desveladas. Fíjate, hablaba la autoridad sobre la alianza. Alianza se deriva de dos conceptos o dos vocablos simples, que es ligare, que es la reunión, unión, y ansa, que es un prefijo que significa el resultado de esta unión. Aquí tenemos un pentágono, ni siquiera es pentágono, es heptágono ideal que tenemos que buscar. Estamos aquí, gente que fabrica las materias primas, está aquí la gente que las provee, la gente que genera tecnologías, está la gente que genera la información y después está la gente que le transforma, después está la gente que lo usa, pero esto no sirve sin el séptimo elemento, que es el gobierno. Y el problema no está en generar programas de menores páginas o no está en tener mayor transparencia, sino establecer realmente un Estado de Derecho que no tenemos en el país. Porque esto genera inversiones realmente serias, porque eso te garantiza el tránsito adecuado y seguro de tus materias primas, el tránsito seguro del producto terminado, el generar recursos que van a bajar realmente libres de canales salientes, periféricos, donde salen, ¿cómo le llaman esto? Mochadas, mordidas, ya ni me acuerdo, ¿no? Eso sería tener un Estado de Derecho que en el país no tenemos. Tenemos tecnologías, coincido con Mónica, que tenemos la capacidad de desarrollar, de fabricar. Ayer lo decía Carlos me parece que se llamaba. Carlos Enríquez, sí. Sobre la creatividad que tenemos en este país. Pero no sirve de nada sin esta base, de este elemento séptimo, que es el gobierno, y qué pena que dejamos aquí solo a Francisco, porque tendría que estar aquí la gente fiscal, tendría que estar aquí la gente que nos garantiza la seguridad, tendría que estar aquí la gente Secretaría de Economía que promueve los recursos para que lleguen adecuadamente, tendría que estar ahí toda la gente atrás de Francisco luchando con él, pero no, realmente a veces sentimos que estamos solos y estamos aislados, no existe la alianza como tal. Porque bien decía Mónica, tenemos de repente que aterrizar los centros de investigación, no por Oliverio por supuesto, no, ni por Emilio que está por allá, sino aterrizar para acercarse más a la gente rural, a la gente mundana como nosotros. Yo no diría, Mónica, que nos pusiéramos guaraches, más bien botas industriales, la seguridad primero, por favor, ¿no? Entonces yo creo que hace falta eso, Toño, si no promovemos. Y nuestro papel como asociación es vincular todos esos elementos para que tengamos en este país, nuestro maravilloso país que aún vive, respira y palpita, como dice Mónica, el ambiente adecuado para que podamos crecer. Una vez me dijo, mi hijo cuando llegaba de un viaje me dijo, papá, ¿qué te da el viajar? Y esto lo he dicho muchas veces. A mí me da el viajar, Toño, el saber que no estamos tan mal como creemos y tampoco tan bien como podríamos estar. Muchas gracias. Gracias, Aldimir. Sí, definitivamente sobre tu comentario, Aldimir, creo que definitivamente tienes toda la razón. Para concluir esto, sé que de alguna forma me atrevo a comentarlo porque aquí vivo, sé que las cosas han ido cambiando. Nosotros en Michoacán llegamos a tocar fondo, un fondo que solamente nosotros vivimos,
un fondo en donde el Estado de Derecho nos oprimía, nos cobraban piso, nos tenían sometidos. Y de alguna forma creo que hemos levantado la frente y hemos ido a demostrarles que se puede. Sí, es cierto que tenemos muchas cosas que la naturaleza nos ha dado, climas, tierras, agua, y tenemos que explotarlo. Tenemos un gobierno en Michoacán, en Morelia, que es independiente. Estamos peleando y a mí me gusta la claridad y la apertura que estamos teniendo. Es cierto, tenemos que estar atrás y como asociación estoy perfectamente de acuerdo y lo comenté. Tenemos que ir a que nos emparejen la cancha a la industria para poder ser competitivos. Si no, nosotros como asociación no le emparejamos y no hacemos lo posible, esto va a seguir igual. Yo estoy de acuerdo contigo, Oliver. ¿Terminamos? Bueno. Gracias. Agradecemos la participación de la ingeniera Mónica Conde, el doctor Oliverio Rodríguez, al ingeniero Francisco Huergo por su extraordinaria participación en este panel de agroplásticos y se solicitó al ingeniero Juan Antonio Hernández. Les entrega a cada uno de ellos un reconocimiento. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Les pedimos a todos solicitamos permanezcan en sus lugares ya que damos inicio a la segunda conferencia. Antes de continuar.